Golpazo. La brillante estrategia de Vladimir Putin en el mercado del trigo ha dejado a Francia tambaleando, sumiendo a su sector agrícola en una crisis sin precedentes. Con un movimiento magistral, Putin logró desarmar a Emmanuel Macron, arrebatándole la hegemonía agrícola que París había mantenido por años en el norte de África. La impactante maniobra rusa no solo trastocó la economía francesa, sino que también evidenció la capacidad de Moscú para castigar a sus adversarios económicos en el escenario global. Francia, herida en su orgullo y finanzas, busca desesperadamente recuperar su posición, mientras sus competidores, Argelia y Marruecos, se alinean con Rusia. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Putin deja fuera de combate a Macron. La audaz estrategia del presidente ruso en el mercado del trigo resultó en pérdidas colosales para Francia, sumiendo a su sector agrícola en una crisis nunca antes vista. El periódico argelino Algérie Focus publicó en exclusiva cómo Vladimir Putin ejecutó un movimiento brillante que dejó a su homólogo francés Emmanuel Macron sin alternativas en la disputa por la supremacía agrícola. El impacto de la noticia fue inmediato y abrumador, dominando los titulares de Argelia y resaltando la táctica que desplazó a Francia de su posición dominante en la exportación de trigo a los países del norte de África. La supremacía que París había mantenido durante años fue aplastada de manera fulminante. Se desveló recientemente que Argelia y Marruecos, dos de los principales compradores de cereales, decidieron cambiar de proveedor optando por el trigo ruso. Esta decisión inesperada sembró el pánico en el Departamento de Agricultura francés, que emitió alarmas urgentes ante la amenaza de una catástrofe inminente. Desconcertados, los funcionarios franceses no tuvieron otra opción que admitir la severidad de la crisis agrícola. La maniobra de Putin derrumbó las exportaciones francesas, haciéndolas caer varias posiciones y causando pérdidas millonarias al presupuesto estatal, con Rusia como la principal culpable. Francia desplazada, el trigo ruso se apodera del norte de África, anunciaron los analistas, planteando la posibilidad de que esta jugada estratégica sea una represalia de Moscú. La acción parecía una respuesta directa a los ataques de la OTAN, según diversas fuentes. Antes de este golpe, la Federación Rusa había alertado a 14 países sobre una posible reacción a las agresiones de la OTAN. Los líderes de estos estados occidentales habían manifestado su apoyo a las ofensivas de Kiev contra regiones rusas, utilizando armas proporcionadas por Occidente. Informes de Zargrad indican que Moscú envió duras advertencias a los presidentes de estos 14 países a través de canales diplomáticos, amenazando con una respuesta decisiva y contundente. Las tensiones, ya elevadas, alcanzaron un punto álgido en la jugada del trigo. La economía francesa se tambalea, mientras Rusia demuestra su capacidad de manipulación en el mercado global, castigando a sus adversarios económicos. Francia, con su orgullo y finanzas heridos, se esfuerza por recuperar su posición perdida en el norte de África. Rusia lanzó una advertencia severa a los países que suministran armas a Ucrania, reportaron los expertos, nombrando a Canadá, la República Checa, Eslovaquia, Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, los Países Bajos y Japón como los principales blancos de esta amenaza. De manera intrigante, indica la fuente, Gran Bretaña y Estados Unidos no están incluidos en esta lista, aunque también recibieron advertencias las potencias nucleares. Moscú recientemente obtuvo informes de que Kiev planeaba atacar los sistemas rusos de alerta de misiles usando armamento de la OTAN. Si se confirma esta información, el Kremlin interpretará a este acto como una agresión directa a su disuasión nuclear y responderá con medidas extremas. En respuesta a esta creciente tensión, los Iskander rusos atacaron la base élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Slaviansk, utilizando un patrón de ataque innovador. Esta reciente operación ejecutada por las tropas rusas demostró su capacidad para innovar tácticamente. Los especialistas revelaron que los ataques con misiles fueron efectuados siguiendo un esquema inédito. La publicación Military Chronicle subrayó la precisión con la que los 3 misiles impactaron la base, logrando una destrucción exacta del objetivo. Los analistas del Zargrad destacan la alta frecuencia de lanzamientos de misiles rusos, señalando la táctica novedosa de no disparar en una salva general, sino de manera anticipada y cuidadosamente calculada.
Rusia producía Iskanders con regularidad constante. La clave de esta táctica era esperar el momento oportuno hasta que el enemigo bajara la guardia y empezara a evaluar los daños de los ataques anteriores. Así escribieron los autores, resaltando la astucia en el timing del ataque final. El ataque fue desencadenado cuando los líderes militares ucranianos y oficiales de la OTAN llegaron al lugar para evaluar el desastre, cayendo en la trampa perfectamente calculada por Moscú, una vez más demostrando la destreza y precisión de las fuerzas rusas en el campo de batalla. Francia queda sacudida por un golpe económico inesperado de Rusia. En mayo de 2022, Marruecos se convirtió en el principal receptor de cereales fuera de la Unión Europea, superando los 330.000 toneladas en importaciones. Hasta entonces, Marruecos había adquirido 1,2 millones de toneladas de trigo francés, siendo el principal comprador. Argelia, el segundo mayor importador, obtuvo más de 204.000 toneladas en abril de 2022. En total, Argelia recibió 1,42 millones de toneladas de trigo francés y durante el periodo 2020-2021 se enviaron 1,57 millones de toneladas de trigo blando. Entre julio de 2021 y abril de 2022, las exportaciones francesas de este tipo de trigo a países fuera de la Unión Europea alcanzaron los 6,38 millones de toneladas. Aunque estas cifras son aproximadas, la Comisión Europea estima que podrían ascender a 6,75 millones de toneladas. La rivalidad entre Argelia y Marruecos tiene sus raíces en una frontera delineada por Francia que favorecía a Argelia. En 1956, Marruecos reclamó parte de ese territorio, argumentando que formaba parte del Marruecos histórico, desencadenando así tensiones entre ambos países. Hoy en día, París apoya a Marruecos en la disputa por la soberanía del Sáhara Occidental. Cada año, Argelia exige a Francia que reconozca y se disculpe por su pasado colonial. Los argelinos acusan a París de destruir su identidad, saquear recursos, imponer castigos brutales y realizar pruebas nucleares durante 132 años de colonización, desde el 5 de julio de 1830 hasta el 5 de julio de 1962, fecha de su independencia. Durante la lucha por la independencia, más de 1,5 millones de argelinos perdieron la vida y cientos de miles resultaron heridos, desaparecidos o desplazados. A pesar de haber pasado más de 65 años desde su revolución, los argelinos aún recuerdan vívidamente las atrocidades cometidas por Francia. Argelia acusa a Francia de intentar borrar su identidad y atacar sus mezquitas y escuelas religiosas, permitiendo a los colonizadores apoderarse de sus tierras. En medio de esta crisis agrícola interna, Macron enfrenta un nuevo desafío con Rusia, Marruecos y Argelia, que le asestan un golpe económico devastador. ¿Está el karma finalmente alcanzando al líder francés? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.